Estimados alumnos, tengan ustedes un muy buen día. Se me ha solicitado en esta oportunidad una cápsula relativamente breve sobre dos temas que tienen que ver con nuestro quehacer profesional, como son la entrevista por una parte y la interrogación y contrainterrogación. Para facilitar la exposición, tengo una pequeña presentación que les quiero compartir. Que es la siguiente. Veamos. En primer lugar, quisiera situarnos en la función que nos compete a los abogados. Y si bien el artículo 520 del Código Canónico de Tribunales nos da un concepto, y dice ahí, como ustedes pueden leer, son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de la parte litigante, lo cierto es que es un concepto bastante restringido del cual pueden ser nuestro rol y nuestras funciones. Por eso me ha parecido oportuno o atingente traer a colación una definición que en cambio da el Tribunal Supremo Español y que está citado precisamente en la revista del Colegio de Abogados, Sección Gremial Santiago, número 19 de julio del 2000, citado por un abogado, no sé lo que es el corresponsal de la revista en España. ¿Y qué dice en esa sentencia el Tribunal Español, que es del año 90? Dice: abogado es aquella persona que en posesión del título de licenciado en Derecho, previa pasantía o sin ella, previo curso en escuela de práctica jurídica o sin él, se incorpora a un colegio de abogados, lo que sabemos que en Chile no es sector voluntario, y en despacho propio o compartido efectúa los actos propios de esa profesión, tales como consultas, consejos y asesoramiento, arbitrajes de equidad o de derecho, conciliaciones, acuerdos y transacciones, elaboración de dictámenes, redacción de contratos y otros actos jurídicos en documentos privados, prácticas de particiones de bienes, ejercicio de acciones de toda índole ante las diferentes ramas jurisdiccionales y en general defensa de intereses ajenos, judicial o extrajudicialmente, hallándose sus funciones y régimen interno regulados por el Estatuto de la Abogacía. Me ha parecido oportuno, me parece completa porque demuestra, ¿no es cierto?, el amplio aspecto de las cuestiones que pueden caber dentro de nuestro quehacer profesional. Bueno, dicho esto, también sería conveniente acudir a la etimología de la palabra abogado, del latín advocatum, que deriva de la expresión latina ad auxilium vocatus, es decir, el llamado para auxiliar. Pues en Roma, cuando alguien era acusado, llamaba precisamente, ¿no es cierto?, a alguien versado en derecho para que asumiera su defensa. Es decir, para que acudiera en su auxilio, en su ayuda. Por lo tanto, esta es la idea, ¿no es cierto?, que está detrás de nuestra nominación de abogado. O sea, tenemos ahí una variedad de funciones, ¿no es cierto? Y además, ¿para qué? En esta modalidad se acude para que auxiliemos a aquellos que no son versados en derecho. Pero en este quehacer tan múltiple, ¿no es cierto?, de auxilio, la herramienta fundamental es el lenguaje, es decir, la palabra oral y escrita. Más no el lenguaje cotidiano, coloquial o incluso meramente discursivo, sino que uno que normalmente busca convencer, persuadir, disuadir, a saber, crear una realidad que encaje con su teoría del caso. Y aquí, obviamente, que estoy derivando o apuntando fundamentalmente a la defensa de los derechos de terceros. Pues bien, en este sinnúmero de actividades, ¿no es cierto?, y particularmente esta última, hay dos actuaciones profesionales que son relevantes, que son la entrevista profesional o forense y por otra parte el interrogatorio y el contrainterrogatorio de testigos, peritos, acusados o partes. Por lo tanto, acudamos entonces a delimitar los conceptos. Primero tenemos el concepto de entrevista profesional forense. ¿Y qué dice la definición que ustedes tienen en pantalla? Es una herramienta de obtención de información mediante la técnica del diálogo en un encuentro formal y planeado en la que una o más personas entrevistadoras, él o los abogados, y una o más entrevistadas, él o los clientes, transmiten
u obtienen y sistematizan la información que es conocida por estas últimas, es decir, por los clientes, de forma que sea un antecedente útil para la comprensión y posterior resolución del problema jurídico planteado, logrando así una oportuna y cabal asesoría o gestión profesional. ¿Ok? Pues bien, aquí, ya que estamos hablando del lenguaje, precisamente etimológicamente el vocablo entrevista deriva de la palabra francesa que es entrevoir, que significa verse el uno al otro. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos en una entrevista, en un diálogo franco, mirándonos a la cara, ¿no es cierto?, a fin de manera formal y planeada, obtener ¿qué? Información. Bueno, precisamente de este concepto que acabamos, ¿no es cierto?, de leer, obtenemos las siguientes características, que están todas por lo demás contenidas en el concepto. Es una herramienta para la obtención de información. 1. 2. Utiliza el diálogo como técnica de comunicación. 3. El diálogo supone un encuentro formal y planeado. 4. Interviene un sujeto, entrevistador o más, puede ser más de uno, el abogado, y un sujeto entrevistado, o más, puede ser más de un entrevistado, ¿no es cierto?, el cliente. El propósito, objeto o finalidad es la obtención y transmisión y sistematización de la información del cliente. La información debe ser relevante, es decir, útil para los fines, ¿cierto?, de la intervención profesional reclamada. Ahora, ¿cómo se estructura la entrevista? Pues bien, desde el punto de vista de la estructura, una entrevista puede ser precisamente estructurada, no estructurada o mixta. ¿Y cuándo será estructurada? Es aquella en que se formulan preguntas estudiadas y bien definidas, a saber, preguntas abiertas, que son preguntas generales, que buscan hacer que fluya el diálogo entonces entre el cliente y el abogado, permitiendo que la persona, ¿no es cierto?, dé una respuesta amplia, se explaye, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿qué pasó ese día? Una pregunta abierta. Pregunta cerrada, en cambio, es aquella que se puede responder con un sí o con un no, ¿no es cierto?, o con respuestas muy cortas que permiten precisar datos o hechos. A ver, pero especifíqueme, ¿estaba lloviendo o no estaba lloviendo ese día? Sí, estaba lloviendo. Es decir, estamos hablando de una pregunta absolutamente cerrada, que no da posibilidad, ¿no es cierto?, que el testigo, perdón, que en este caso el cliente, se nos vaya, ¿no es cierto?, a otro tema y nos aclare aquel hecho puntual que nos interesa dilucidar. Bueno, será una estructura entonces aquella donde tanto las preguntas como las respuestas son libres, según se van fluyendo y según se vaya dando el diálogo entre abogado y cliente. Será mixta aquella donde se realizan, por lo tanto, preguntas de ambos tipos, es decir, tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Veamos ahora el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio. Concepto. Bueno, el interrogatorio es el cuestionamiento, ojo, que hace la parte oferente de la prueba a su testigo o perito con el fin de probar su teoría del caso, o sea, al perito o testigo que presenta, ¿no es cierto?, en relación a su teoría. Las preguntas, por lo tanto, realizadas en el interrogatorio serán preguntas abiertas, para que fluya el relato, ¿no es cierto?, del perito o del testigo. A excepción de cuando se interroga un testigo hostil, y entenderemos por testigo hostil aquel que sostiene una versión contraria o diferente a la que defiende quien lo interroga. Y ahí entonces entramos a la contrainterrogación. Por lo tanto, contrainterrogatorio, por consiguiente, es el cuestionamiento que se le hace al testigo o perito presentado por la contraparte para poner a prueba su credibilidad o testimonio y así desacreditar la teoría del caso de la contraparte y por el contrario reforzar la propia. Entonces acá las preguntas que se realizarán serán, en el contrainterrogatorio, serán preguntas cerradas. O sea, concreto y a lo específico que me interesa a mí precisar, detallar, obtener. Y no dejar al libre relato del perito del testigo. La finalidad que persigue cada una de estas actividades, entrevistas e interrogatorios, como veremos, son distintas. La entrevista busca obtener información relativa a los hechos del caso, asunto causa, acopiar información que sirva de base o apoyo al proceso de investigación. El interrogatorio, en cambio, busca esclarecer hechos, buscar la verdad,
obtener la confesión o la admisión de un delito, por ejemplo. Hemos mencionado en varias oportunidades la teoría del caso. ¿Y por qué? Porque ya entra en la línea de lo que conversábamos hace un minuto, ¿no es cierto? Del interrogatorio y el contrainterrogatorio, porque entramos ya en aspectos de orden probatorio. Pues bien, la teoría del caso es el planteamiento metodológico, ¿no es cierto?, que cada una de las partes debe realizar desde el primer momento que ha tomado conocimiento de los hechos, con la finalidad de dotar de un solo sentido, significado u orientación a esos hechos, a las normas jurídicas, sustantivas y procesales, así como al material probatorio, también como evidencia. ¿Ya? Es decir, darle un hilo conductor único a estos, diríamos, ¿no es cierto?, a estos tres aspectos. Bueno, precisamente de lo que acabamos de decir, aparecen ciertas partes fundamentales de la teoría del caso. ¿Y cuáles son estas? Uno, la teoría fáctica. Precisamente se refiere a la teoría de cómo han sucedido los hechos, es decir, la historia de cómo estos sucedieron. ¿Cuál es la secuela fáctica, ¿no es cierto? Y cómo los hechos se relacionan en función a la historia que yo quiero proyectar y deseo acreditar. Hay una teoría jurídica que se refiere entonces ahora a la calificación jurídica que yo hago de esos mismos hechos. Por ejemplo, ¿cierto?, si son delitos o no son delitos, si son contratos o no son contratos, es decir, qué calificación le doy a los hechos. Y la teoría probatoria, que se refiere entonces a las pruebas que me permitirán unir esos hechos que yo digo que acontecieron con la calificación jurídica que hago de los mismos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los hechos o los aspectos, ¿no es cierto?, que permiten acreditar aquellos requisitos del tipo penal que me permitan calificar como delito una determinada conducta, por ejemplo. Entonces, como se advierte de esto último, la prueba resulta ser algo esencial. La prueba en derecho, entonces, es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevar al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en el proceso. Algún autor, en cambio, agregan sí que el alcance es mayor, es decir, se trata de establecer la verdad de los hechos y no solamente el convencimiento del juez. Ahora, desde un punto de vista procesal, entonces, aparecen tres aspectos de la prueba. Por una parte, su manifestación formal, y ahí tendremos que estar atentos a cuáles son los medios de prueba a los cuales podemos acudir. Desde su manifestación sustancial, es decir, cuáles son los hechos que se han de probar, o sea, cuáles son los hechos sustanciales pertinentes, controvertidos en el proceso, y desde el punto de vista del resultado subjetivo, ¿cierto? Es decir, el convencimiento en la mente del juzgado, es decir, cuáles son los medios, ¿no es cierto?, en función de los hechos, para crear entonces, porque lo que buscamos, ¿no es cierto?, es acreditar nuestra verdad, que no es otra que nuestra teoría del caso. Y aquí entonces es necesario mirar un poco la normativa jurídica, cómo la normativa jurídica nos obliga entonces a fijarnos con mayor detención en esta función del interrogar y contrainterrogar como una actividad esencialmente profesional y que por lo tanto es metódica, planificada y estudiada previamente, porque tiene que estar en consonancia con mi teoría del caso. Veamos una revisión rápida de las normas. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, a propósito de la prueba confesional, en el artículo 385, dice que todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea, ¿no es cierto?, la demanda sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decreta el tribunal, que en este caso podría ser como una medida para mejor resolver. A propósito de eso, a continuación, el artículo 386 y 387 del Código de Procedimiento Civil, ahora en cuanto al contenido del pliego de posiciones y a su reserva, advierte, ¿no es cierto?, que este debe referirse a los hechos acerca de los cuales se exija la confesión y podrán expresarse en forma asertiva y en forma interrogativa, pero siempre en términos claros y precisos, o sea, un aspecto importante de lenguaje. Mientras la confesión no sea prestada, se mantendrán en reserva las interrogaciones y las interrogaciones. Entonces, por lo tanto, el pliego es propiamente, ¿no es cierto?, un mecanismo para interrogar, ¿no es cierto?,
a la contraparte, o sea, el lenguaje. En materia de prueba testimonial, ahora, el Código de Procedimiento Civil dice que es hábil para testificar en juicio toda persona a quien la ley no declare inhábil. Y a continuación, en los artículos 357 y 358 establecen las causales de inhabilidad. Pero cuando ya se refiere a la interrogación propia de los testigos, en el artículo 366, el mismo código habla que cada parte tendrá derecho a dirigir por conducto del juez, dice, las interrogaciones que estime conducentes, a fin de que de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse al testigo, a fin de estos rectifiquen, esclarezcan o precisen los hechos sobre los cuales se invoca su testimonio. Incluso más, en caso de desacuerdo entre las partes sobre la conducencia de las preguntas, resolverá el tribunal y su fallo será apelable solo en lo devolutivo. Y aquí entonces está la posibilidad de objetar, ¿cierto?, las preguntas. Nuevamente entonces la importancia de la planificación de la interrogación. Pero veamos ahora el procedimiento laboral. En materia de prueba confesional, el artículo 454, número 4, dispone que las posiciones para la prueba confesional se formularán verbalmente, es decir, sin admisión de pliego, y deberán ser pertinentes a los hechos sobre los cuales debe versar la prueba y expresarse en términos claros y precisos, de manera que pueda ser entendida sin dificultad. Ojo, el tribunal, de oficio o petición de parte, podrá rechazar las preguntas que no cumplan con dicha exigencia. El juez aún más podrá formular a los absolventes las preguntas que estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. En materia de prueba testimonial, a su vez, el artículo 454, número 5 del Código del Trabajo, expresa que los testigos podrán declarar únicamente al tribunal que conozca de la causa. Y en cuanto a la interrogación misma de los testigos, ahora el artículo 454, el numeral 6, dispone que el tribunal y las partes podrán formular a los testigos las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos, sobre los que versa el juicio. Podrá asimismo exigir que los testigos aclaren o precisen sus dichos. Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o circunstancias ajenos al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal sin más trámite. O sea, nuevamente está la posibilidad de objetar, ¿cierto?, las preguntas de la contraria. En materia de procedimiento de familia, a propósito de la declaración de las partes, el artículo 50 de la ley número 19.968, que crea tribunales de familia, establece a propósito que cada parte podrá solicitar del juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Para continuación, en el artículo 51, ahora en cuanto al contenido de la declaración y admisibilidad de las preguntas, disponer: las preguntas de la declaración se formularán afirmativamente o en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. Ojo, el juez resolverá las objeciones que se formulen, previo debate, referida a la debida claridad y precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos por los cuales las partes hayan sido requeridas para declarar. O sea, nuevamente se abre la posibilidad entonces de la objeción. Prueba testimonial. El artículo 40 de la ley 19.968 establece, a propósito de la declaración de testigos, que dice que en el procedimiento no existirán testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculo con alguna de las partes que afectara o pudiera afectar su imparcialidad o algún otro defecto de idoneidad. Los testigos darán razón circunstancial de los hechos sobre los cuales declaran, expresando si lo hubieran presenciado, si los dedujera de antecedentes que le fueron conocidos o si los hubieran oído referir a otras personas. Ahora, en materia penal, en materia de procedimiento penal, declaración del acusado. El artículo 326, inciso tercero del Código Procesal Penal, a propósito de la defensa y declaración del acusado en el juicio oral, señala aquí: asimismo, el acusado podrá prestar declaración. En tal caso, el juez, presidente de la sala, le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la o de las acusaciones formuladas.
Luego podrá ser interrogado directamente por el fiscal, el querellante y el defensor en ese mismo orden. Finalmente, los jueces podrán formular las preguntas destinadas a aclarar sus dichos. En materia de prueba testimonial, el artículo 309 ahora del Código Procesal Penal, con ocasión de su declaración, dice que en el procedimiento penal no existen testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, los intervinientes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella. La falta de vínculo con algunos de los intervinientes que afectar o podrían afectar su imparcialidad o algún otro efecto de idoneidad. Los testigos darán razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declare, esperando si lo hubieran presenciado, si los dedujeren de antecedentes que le fueran conocidos o si lo hubieran oído referir a otras personas. Finalmente, en materia penal, el artículo 330, ahora hablando del método de interrogación, es más preciso que las disposiciones que hemos visto previamente y dice que en su interrogatorio las partes que hubieran presentado a un testigo perito no podrán formular su pregunta de tal manera que ellas sugieran la respuesta, inciso primero. A su vez, durante, ¿no es cierto?, el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en juicio, inciso segundo. Y por último, en ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo perito, ni las que fueron formuladas en términos poco claros para ello. Por tanto, como podrán advertir, tanto esta actividad que es la entrevista, que busca obtener información, y a su vez el interrogatorio y contrainterrogatorio, y que por lo demás, ¿no es cierto?, es una actividad que está demandada y reglamentada en nuestra legislación en distintos ámbitos, suponen una planificación y preparación previa del profesional. A lo dicho ya a propósito de la entrevista, me gustaría agregar algunos, diríamos, principios a tener en consideración en todo interrogatorio y contrainterrogatorio. El primero de ellos dice que el interrogatorio directo es el que realiza una parte procesal a un interrogado que sostiene una versión propia de los hechos. En cambio, el contrainterrogatorio es aquel al que se somete una parte procesal al interrogado que mantiene una versión de la historia contraria a los intereses de quien interroga. Primera cosa. Segundo, los testigos que aporta cada parte al juicio son generalmente personas que tienen una predisposición favorable respecto a la defensa que esa parte sostiene. Su versión es consistente con la del abogado que lo propone con prueba, es decir, si yo presento un testigo, porque es un testigo conocedor de los hechos, coherente con mi teoría del caso. Si eso no es así, significa que hay un desconocimiento absoluto, ¿no es cierto?, del testigo. Existen preguntas de distinta naturaleza, como tercer aspecto, y su empleo durante el interrogatorio variará en función del tipo de interrogatorio. Es decir, si estoy en un interrogatorio directo, ¿no es cierto?, interrogando propiamente, o contrainterrogando, ¿cierto?, por lo tanto, me tendré que ajustar a las circunstancias y a la situación, ¿no es cierto? Y debo tener previamente estudiado, ¿no es cierto?, cuáles serán las posibles preguntas en uno y otro caso. Ahora, para interrogar eficazmente se necesita, por lo tanto, tener un concepto claro de lo que significa la credibilidad de un testigo. Es decir, de la percepción individual que se tiene sobre la veracidad que éste transmite. O sea, cuando yo estoy presentando un testigo, tengo que pensar, ¿no es cierto?, que voy a proyectar, en este caso, ¿no es cierto?, persona del juez, ¿no es cierto?, una determinada certeza o no respecto al hecho que quiero probar. Y por lo tanto, si ese testigo efectivamente es capaz de proyectar eso, porque tiene el conocimiento, tiene la seguridad, la certeza, ¿cierto?, sobre aquello de lo cual declara. Por lo tanto, y aquí viene el quinto aspecto, el abogado tiene la obligación de conocer profundamente al testigo que va a declarar y el contenido de las declaraciones realizadas en la causa. En el interrogatorio directo, la preparación ética del testigo es esencial. O sea, para que yo pueda presentar un testigo y hacerle preguntas directas, ¿no es cierto?, para que él, y que serán la mayoría de ellas abiertas, para que, ¿no es cierto?, dé a conocer al tribunal todo aquello
de aquello de lo que sabe le consta, es necesaria esta llamada preparación ética del testigo. Por tanto, la preparación del testigo excluye, eso sí, el adoctrinamiento, la predeterminación de su declaración o cualquier sugerencia que limite o tergiverse la narración de los hechos que conoce. A contrario sensu, eso implica que no excluye la preparación del testigo, pero esa debe ser una preparación ética, tendiente a conseguir ¿qué? Aclarar un interrogatorio para que el interrogatorio, alcanzar un interrogatorio que sea más eficaz, familiarizar al testigo con todos los aspectos relacionados con su intervención en el juicio, facilitar el desarrollo del proceso sin incidente, colaborando en la fluidez del mismo, es decir, debo conocer cuáles son esos hechos que el testigo está en condiciones de relatar, especificarle, no sé, cuáles son importantes, son relevantes, son en sus énfasis, de que se le harán preguntas abiertas y que pronto si el testigo olvida decir algo que era relevante y que sabemos que lo conoce, le vamos a preguntar y que el testigo sepa que si se lo estoy preguntando es una ayuda de memoria. Ah, eso no lo dije. Entonces, darle la oportunidad que da a conocer eso al tribunal. Esos son todos aspectos, ¿no es cierto?, que son parte de esta preparación ética del testigo. Solo se procede a interrogar cuando se tiene, ojo, un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante, ¿ya? ¿Ya? Y que tiene vicios de ser alcanzable. O sea, no puedo hacer preguntas de las cuales yo no tenga certeza cuál realmente va a ser la respuesta que me da el testigo. ¿Ya? O cuando los hechos que puedo aportar sean realmente relevantes o importantes para mi teoría del caso. Séptimo, para una ejecución sobresaliente, ¿no es cierto?, del interrogatorio, es esencial realizar una esmerada planificación entonces del mismo. El orden, la secuenciación, los tipos de pregunta emplear, la duración, el ritmo, son todos aspectos que son parte de esta preparación ética, ¿no es cierto?, de mis testigos. Octavo, jamás se puede perder la compostura y el respeto frente al testigo durante la interrogatorio, sea este propio o ajeno. O sea, la condición profesional nunca debe perderse. No puedo involucrarme emocionalmente en el proceso. A su vez, el abogado debe cesar en su interrogatorio una vez que ha obtenido el objetivo que persigue. O sea, si yo a un testigo le quiero hacer dos preguntas que me interesan, que son dos cosas que digo, echa las preguntas, contestar las preguntas, termina el testimonio. No hay para qué seguir, volver a repetir, en la medida que haya quedado claro el aspecto, ahí termina entonces la intervención de ese testigo. Décimo, no formular preguntas cruciales si no disponemos de datos que den algún modo, hagan previsible la respuesta. Es decir, exactamente, es decir, no puedo hacer preguntas que puedan ser extremadamente complejas desde el punto de vista del resultado de lo que pueda señalar ese testigo si no tengo claridad de cuál es la pregunta probable o no tengo a su vez cómo contrastarla o poder contradecirla. En ese caso es mejor la prudencia. Y por último, tener presente que habrá que adaptar el interrogatorio a las características del testigo y al efecto que éste vaya a causar en los jueces. Las personas, los testigos, ¿no? También tienen, ¿no es cierto?, los peritos, en fin, ¿no? Tienen personalidades. Hay algunos que son más reservados, otros son más coléricos, ¿no es cierto?, se explayan. Hay algunos que pierden un poco el talante y el control. Entonces, uno eso tiene que saber aquilatarlo y pesarlo en el momento, ¿no es cierto?, para adaptar el interrogatorio a las características y los énfasis que se le pueda dar, de tal suerte que finalmente no se transforme en una lucha de ego, sino que en una actividad profesional, técnica, en búsqueda de qué, en que se dé a conocer al tribunal aquellos hechos, ¿no es cierto?, que a nuestro juicio son la verdad y representan el supuesto, la base fáctica de nuestra teoría del caso. Pues bien, esos son los aspectos que yo quería darles a conocer en esta ocasión y espero que sean de su utilidad y nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias. Que tengan ustedes un muy buen día.